Amén. Buenos días. Al igual que decía Miri en la alabanza, yo tampoco tengo la voz bien. Estamos en casa todos enfermos. Todos. Empezó mi mujer, luego Irene, luego fui yo, Israel también está. Así que recibiendo gracia para poder compartir la palabra. Y como tengo mal la garganta, hablaré un poquito y hablaré bajo, no tanto como el pastor José Martín, que le decía ayer a mi mujer, digo, voy a parecer el pastor José. Pero bueno, hoy me he tomado bien lo mío, me he tomado unos caramelos, que es para la garganta, luego me tomé una pastilla, que me hace como analgésico, como si fuera un poquito de... como que me anestesia la garganta. El problema es que ambas pastillas estaban caducadas, así que no sé qué va a pasar conmigo de aquí a un rato. Espero que no haya ningún problema. Si me veis raro, pues me llevéis al despacho, que duerma, y ahí se me pasará. Ahora ya, fuera de bromas, ¿os acordáis del mensaje del miércoles? Estuvimos hablando sobre Elías y Eliseo. Y os dije, seguramente el domingo hable de esto. Así que lo vamos a utilizar como una introducción o un prefacio. Y todos acordamos cuando Elías, después de lo que ocurrió en el Monte Carmelo, llega y debajo de ese árbol dice que se quiere morir. Y estaba en esa depresión profunda. Repito, Elías, uno de los profetas más importantes y más relevantes que ha tenido Israel. Un profeta muy, muy utilizado por Dios. Y cuando Dios le sana y le reconforta el corazón, le dice, entre otras cosas, que tiene que levantar a su discípulo Eliseo, que necesita una herencia. Y recordando lo que dice, lo que hablamos el domingo, se acerca a Eliseo, le llama, Eliseo obedece, va a despedirse de sus padres, mata a unos bueyes, hace una fiesta, da de comer a todo el pueblo, hace culto y después sigue al profeta Elías. Y nos encontramos un poquito más tarde. Segunda de Reyes, capítulo 2. Eliseo ya ha pasado un tiempo con Elías. Elías le ha estado enseñando, le ha estado llevando, le ha estado mostrando cuál es la labor del profeta, cuál es la labor del plan de Dios, que cumplir el plan de Dios, y llega el tiempo en el que Elías se tiene que ir. Si leemos el capítulo 2 es muy interesante porque vemos que Eliseo es cabezón, es cabezota. En 3 ocasiones Elías le dice, oye, quédate aquí, que Dios me ha llamado y quiere algo conmigo. Y Eliseo le dice más de una ocasión, no te voy a dejar, estaré contigo. Entonces le sigue. Así en 3 ocasiones. No quería separarse de Elías, no quería separarse de su maestro, sabía lo que iba a ocurrir, porque cuando iba a un lugar le decían los otros profetas, oye, ¿sabes que el Señor se va a llevar a Elías, no? Y él, callad. No sé si lo decía como enfurruñado, estaba apesadumbrado, no sé qué le ocurría. El caso es que llega el momento en el que Elías se tiene que ir. Él dice, bueno, has estado conmigo, has venido conmigo a todo ese sitio, todo ese tiempo, me has acompañado, ahora, ¿qué quieres que te dé? Y de todo lo que le podía haber pedido Eliseo a Elías, le pide algo que es muy importante. Le dice literalmente, como hemos leído, quiero o te ruego una doble porción de tu espíritu. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y muchos lo hemos interpretado, ¿no? Como, quiere esa doble porción del Espíritu Santo, quiere tener esa respuesta para nuestra vida. Pero hay algo mucho más profundo en esto, que nunca nos hemos parado a mirar en profundidad. Porque cuando Él dice que quiere una doble porción, no está diciendo simplemente que quiero ser muy lleno del Espíritu Santo. No es eso. Lo que está diciendo y lo que quiere decir es que una doble porción en aquel tiempo en Israel era la porción que se llevaba el heredero, el primogénito. Es decir, cuando un padre moría, la doble porción se la llevaba el heredero. Si había 3 partes, 2 se la llevaba el primero y el resto se llevaba lo que quedaba. Cuando Eliseo le está diciendo a Elías, quiero una doble porción, le está diciendo, quiero ser un heredero de tu ministerio. Quiero que Dios me utilice a mí de la misma forma que te utiliza a ti. No era únicamente pues quiero ser fuerte o quiero simplemente estar muy lleno del Espíritu Santo, quiero tener respuestas. No, quiero ser alguien igualmente utilizado que tú. Es decir, lo que quería Eliseo era una herencia espiritual. Era una herencia. No era tanto
algo que yo puedo tener conmigo, que puedo utilizar o que me viene bien. No, es la herencia del ministerio y del pacto que Dios había establecido con Elías. Para eso, Dios había dicho a Elías que fuese a buscar a Eliseo. Para eso Eliseo estuvo con él durante todo ese tiempo. Por eso vemos como al final, cuando sale Elías, sube en ese carro, en ese torbellino de fuego, toma Eliseo el manto, que era la seña del profeta Elías, y lo toma para sí. Porque era la herencia. ¿Y qué es lo que hace Eliseo siguiente? Hace lo mismo que Elías. Toma el manto, golpea el río Jordán y se abre. Lo mismo que Dios hizo con Elías, es lo mismo que Dios hizo con Eliseo. Las mismas señales de uno para el otro. Había recibido la herencia no solamente de un poder, había recibido la herencia del ministerio. Y luego después es cuando dice que los otros profetas que estaban allí lo vieron y le dijeron: tú eres el heredero de Elías. Dios está contigo. Y le llamaban, se postraban y le llamaban Señor. ¿Qué es lo que buscaba Eliseo? Buscaba la herencia. No era simplemente quiero ser lleno del Espíritu Santo, es quiero ser lleno del Espíritu Santo y cumplir el ministerio al igual que Dios ha hecho contigo, Elías, quiero que Dios lo haga conmigo. Quiero dar mi vida de la misma forma. Esta es la respuesta. Versículo 19, vemos que los hombres de la ciudad le vieron cómo había ocurrido y se postraron a él. Y después, a partir de esos versículos, le dicen: oye, Eliseo, no te dejamos descansar. Según pasas por la ciudad, tenemos un problema con el agua, con los cultivos, no es buena agua. Dios utiliza a Eliseo para solucionar el problema. Todo el pueblo pudo tener la respuesta. Incluso ocurre algo muy curioso, y es que cuando él va y se va a marchar de Betel, hay unos chicos que le empiezan a llamar calvo. Viejo calvo, vete de aquí. No sé por qué lo ponen en la Biblia, pero queda reflejado esto. Y de pronto salieron dos osos y les persiguieron y les atacaron a estos chicos que se fueron corriendo. Es que hasta ese punto Dios estaba con Eliseo. Dios le llamó, Dios le dio el poder, Dios le utilizó en Betel y además Dios le defendió de aquellos que se burlaban de él. Este es el capítulo 2 de Segunda de Reyes. El tiempo en el que Eliseo pudo levantar como ese gran profeta, al igual que Elías. Era el remanente que Dios tenía preparado, que permaneció, al igual que los otros 7.000, que se levantó como aquel que iba a cumplir con el plan y el propósito que Dios tenía para sus vidas. Si nosotros ahora nos dirigimos al Nuevo Testamento y nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 al 20, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Nos dice en los versículos anteriores que somos nuevas criaturas en Cristo. Nos acordamos y que Dios hace nuevas todas las cosas. Y luego después dice que a nosotros, o que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la obra de Cristo, y que este ministerio de la reconciliación es el cual nos deja a nosotros. Y después nos llama que somos embajadores de Cristo. 2 de Corintios 5, del 19 al 20. ¿Cuál es la respuesta para nuestras vidas? Que al igual que a Eliseo, cambia completamente su identidad, que a través de Cristo nosotros cambiamos nuestra identidad, y además no solamente que nos soluciona el problema original y el problema básico del ser humano, que se está separado de Dios, es el problema del pecado, es el problema de la obra de Satanás, también nos da un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Pero qué reconciliación? Génesis 3. El hombre peca y se separa de Dios. Ahora, el momento en el que Dios nos está diciendo que somos herederos de este ministerio, ¿qué nos quiere decir? ¿Que nosotros vamos a hacer que la gente pueda encontrarse con Dios? Yo no puedo hacer eso. No tengo poder para tomar a una persona y llevarle a estar con Dios. Pero, sin embargo, soy heredero de ese ministerio. ¿Qué quiere decir? Que mi responsabilidad es ayudar a que la gente pueda entender que Jesús es el Cristo. Esta es mi herencia. No necesito que venga Elías
a decirme nada, que me venga a buscar y a tomarme. Ya tengo la palabra de Dios que me está diciendo que esta es mi herencia. ¿Pero herencia de qué? ¿De una religión? ¿De una iglesia? ¿De qué? Dice el versículo 20, somos embajadores de Cristo. Un embajador. ¿Alguna vez habéis visto un embajador? Ángeles sí lo ha visto. Seguro que cuando hay alguna fiesta de algún país, en la embajada se hace un acto, depende de qué país y de qué lugares, las fiestas son diferentes. Cuando se hace el Día de la Hispanidad, yo estaba en Corea y dijeron, pues hay una fiesta de la embajada para todos los españoles. Y yo fui con mi pasaporte, mi carnet de identidad, soy español, pasé a la embajada, una sala muy bonita, y me decía José, mira, ese es el embajador de España. Ese señor, que era embajador de España, que yo le miraba mientras que comía todo lo que podía, porque era estudiante y tenía hambre, ese señor, si quisiera, casi puede comenzar una guerra. Si quiere, comienza una guerra en ese momento, o por lo menos un lío diplomático internacional tremendo. Ese señor que está ahí andando, porque es representante de España en Corea del Sur. Solamente con una palabra, un mal gesto, puede comenzar una guerra. Yo tengo el poder de ser embajador de Cristo. No voy a comenzar ninguna guerra. Sin embargo, yo tengo el poder de transmitir y de representar a Jesucristo aquí en este lugar. Yo tengo no solamente la oportunidad, sino que también tengo la gracia de que Dios me utiliza para que la gente pueda conocer quién es Jesús. Así que, hermanos, vivid una vida de herederos y embajadores. Herederos y embajadores de Cristo. Que podáis transmitir a través de vuestra vida quién es Cristo. Que podáis a través de vuestra vida transmitir cuál es la respuesta de Cristo. Porque sois herederos del ministerio y sois embajadores de Cristo. La herencia que Dios nos da es la que también Pablo le quiere transmitir a su discípulo Timoteo. Podríamos hacer una comparación entre Elías y Eliseo con estos dos. Segunda de Timoteo 4, de 1 al 2, dice, te encarezco que prediques a tiempo y afuera de tiempo. Y un etcétera que ya todos recordamos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo, que es su discípulo? Que lo más importante es que tú dediques tu vida a testificar que Jesús es el Cristo. Que el tiempo y la fuerza que tú tengas la puedas emplear para que la gente pueda entender que Jesús es el Cristo. Jesús mismo también nos deja esa herencia. Mateo 28, de 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos de Jesucristo? La herencia, para empezar, es la respuesta que a través de la cruz solucionó el problema del ser humano. Limpió nuestros pecados, nos unió con Él y además solucionó el problema de Satanás. Los tres problemas del ser humano los solucionó Jesucristo en la cruz, muriendo y luego resucitando por nosotros. Pero no solamente es la respuesta, sino también la responsabilidad que Dios nos ha dado de testificar esto a todas las naciones. De una forma fácil, id, bautizad y enseñad. Ve, no te quedes sentado y acomodado, bautiza, es decir, ayuda a que la gente pueda cambiar su vida y pueda morir él para que puedan nacer en Cristo y luego para que tú les enseñes a que tengan respuesta al igual que tú la estás teniendo. Esta es la la herencia de Jesucristo. Es lo mismo desde el comienzo de la Biblia. Si nos vamos hasta Génesis, lo encontramos. Ya Dios le está dando la respuesta y le está dando el pacto a Adán. Luego podemos dar un pequeño salto y nos podemos ir hasta el Génesis capítulo 12, donde Dios le está diciendo de ahí en adelante, te voy a dar como herencia un pacto para ti y a todos tus descendientes. Es la herencia del pacto de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, hasta José, que pudo experimentar en Egipto, que estaba dentro del pacto de Dios y que dentro del pacto de Dios está todo.
Y de ahí podemos ir un tiempo hasta Moisés, que se levantó también con ese mismo pacto. Levantó y sacó al pueblo de Dios de Egipto, los liberó y les mostró muchas cosas importantes. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es de Deuteronomio capítulo 6? Es el tiempo y es la orden que Dios les dice a sus padres: tenéis que recordar que yo soy Dios único, por encima de todas las cosas, a quien tenéis que amar, pero que todo eso además se lo tenéis que enseñar a vuestros hijos. Y esto tiene que ser algo que deis como herencia a vuestras familias. Y eso se mantiene a través del tabernáculo, que era el lugar donde todos miraban. Y cuando el tabernáculo se colocó en el templo, porque David y Salomón construyeron el templo, ¿cuál era la herencia? Era el culto y el sacrificio a Jehová, porque tenemos que estar juntamente con Él. Isaías 7:14, ¿cuál es la herencia? Va a venir aquel que nos va a dar la respuesta. Aquel del cual se han estado hablando todos los profetas, aquel que es el reflejo y la verdad de ese sacrificio, de esa Pascua, va a llegar para darnos la respuesta. Y esto es lo que cabe, esto es lo que cae en el corazón de los remanentes. Cuando Jesucristo viene a la tierra y nos da la respuesta, es lo que nosotros nos guardamos, la herencia espiritual desde Génesis 3:15. Y esta es mi respuesta. No necesito otra vez que venga un Elías a hacer algo extraordinario y sobrenatural para que yo entienda que tengo una herencia que cumplir en mi vida. Y es una herencia espiritual la cual yo puedo disfrutar todos los días de mi vida. Juan 14:26 nos está hablando de que el Consolador, el Espíritu Santo, va a venir, nos va a enseñar todas las cosas y recordar lo que Cristo hizo y nos enseñó a nosotros. Cuando nosotros pedimos esa doble porción del Espíritu Santo, estamos también pidiendo esa respuesta espiritual. Señor, necesito el Espíritu Santo porque si no, no tengo poder. Porque si no, no tengo capacidad. Es la esencia de el aposento alto un poquito más tarde, en Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, ellos tienen el poder y la respuesta en sus vidas. Ahora, ¿cuál es mi herencia? Mi herencia no es una religión, mi herencia no es un legalismo, mi herencia no es una cultura o un estilo de vida. Mi herencia tiene que ser el pacto de Dios. Mi herencia tiene que ser Jesucristo. Lo que yo viva y transmita tiene que ser la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Es lo que Dios nos llama a hacer. Hechos 4:31. Aquellos que habían sido, por causa de sanar a aquel cojo, habían sido, ¿cómo es la palabra? Amenazados. Pedro y Juan amenazados delante del resto de ancianos de Israel con que no se podía predicar a Jesucristo. Ellos dijeron: no me importa lo que nos hagáis, vamos a hacer lo que tiene sentido para nuestra vida, que es testificar que Jesús es el Cristo. Porque para ellos ya no tenía sentido la vida si no era testificando que Jesús era el Cristo. Y por eso dice que ellos, llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra. Ahí está la doble porción. Por un lado, soy lleno del Espíritu Santo, pero por otro lado, yo heredo el ministerio que comenzó desde Génesis 3, ha ido pasando de generación a generación hasta que llega a nosotros. ¿Cuál es esa herencia? Que yo tengo que dar mi vida para que el mundo pueda entender que Jesús es el Cristo. No es lo que yo puedo hacer. Porque Eliseo pide esa doble porción porque sabe que él solo no puede hacer nada. Él sabe que si él no tiene esa herencia espiritual y Dios no le llena de su espíritu, Eliseo no puede hacer nada de lo que Elías había hecho. Era imposible. Si la iglesia primitiva no hubiera experimentado el Pentecostés y hubieran sido llenos del Espíritu Santo, ¿qué hubieran hecho ellos? No hubieran hecho nada. Si ellos no hubieran sido llenos del Espíritu Santo, Hechos 4:31, y no hubieran hablado con denuedo, no hubieran tenido las respuestas. Por eso, ¿qué es lo importante? Señor, primero yo quiero una doble porción de tu Espíritu. Sí, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque tengo problemas, porque hay circunstancias en mi vida, porque tengo que enfrentarme a muchos desafíos.
Pero es que Dios no solamente te quiere dar esa doble porción. Es que lo que Elías le pidió era, quiero cumplir y quiero que Dios me utilice igual que tú. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo también quiero una doble porción como Eliseo. Yo también quiero esa doble porción o esa llenura como tenía en la iglesia primitiva. ¿Pero para qué era eso? La llenura del Espíritu Santo era para cumplir con Hechos 1:8. Y me seréis testigos cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Es decir, no hay llenura del Espíritu Santo si no hay motivo para serlo. Yo no puedo pedirle a Dios, quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero sin embargo no quiero cumplir la finalidad para ser lleno del Espíritu Santo. No tiene sentido. ¿Cuál tiene que ser el sentido, Señor? Yo que soy torpe, utilízame. Soy torpe, soy incapaz, no sé, no puedo, pero Señor, utilízame. Quiero empezar a disfrutar de que Jesús es el Cristo en mi vida. Y quiero que esa herencia espiritual que lleva más de 2000 años, quiero experimentarla como si hubiera sido ayer. Como si Jesucristo hubiera resucitado esta mañana. Quiero experimentar la respuesta absoluta de que no tengo que sufrir más por el mundo. Tengo la respuesta de que ya soy un hijo de Dios. Juan 1:12. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? ¿Cuánto me tengo que esforzar? ¿Cuánto tengo que luchar? No tienes que hacer nada. Creo que lo dije el otro día que en un vídeo en Instagram de un chico que decía, ay, me gustaría mucho ser cristiano, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues cree en Jesucristo y ya está. Y ya está. Y no tengo que hacer nada, y no tengo que ir a una iglesia, y no tengo que firmar, y no tengo que cumplir con unos códigos, y no tengo que hacer un curso, y no tengo... No. Porque es una obra de gracia a través de la fe. Así que nosotros que tenemos la respuesta de Cristo, tenemos que experimentarla en nuestra vida. Y cuando yo disfrute de Cristo, yo voy a tener esa llenura del Espíritu Santo. Y cuando yo tenga la doble porción y tenga esa llenura del Espíritu Santo, voy a poder cumplir con esta herencia. Voy a poder cumplir con este ministerio. Así que podamos tomar todos este corazón de Eliseo. ¿Cuál es el corazón de Eliseo? Elías, no te voy a dejar, no me voy a apartar, no me voy a acomodar, no me voy a alejar, no me voy a quedar en otro lugar. Yo quiero estar ahí. ¿Cuál es el corazón de Eliseo? El corazón de Eliseo era el de yo quiero recibir una herencia en mi vida. ¿Cuál es la herencia? Yo quiero que tú me utilices. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos cumplir. Somos muy imperfectos. Y no pasa nada por decirlo, todos lo somos. Pero por eso tenemos que ver que Dios nos quiere utilizar, al igual que utilizó a tantos y tantos en la palabra de Dios. Por eso Dios levanta la iglesia. Por eso Dios levanta a los remanentes. Por eso Dios nos levanta para las 237 naciones. Para que podamos ser luz en un mundo de oscuridad, para que podamos ser sal en un mundo que está enfermo. Para que nosotros podamos ayudar a aquellos que necesitan escuchar y experimentar que Jesús es el Cristo. Amén. Oramos, Señor, te queremos dar las gracias porque no tenemos que hacer nada especial, no tenemos que esforzarnos, no tenemos que tener ningún requisito previo para que podamos ser esos hijos tuyos, aquellos que experimentan ese amor que viene de ti, aquellos que somos salvos a través de la obra de Jesucristo en la cruz, aquellos que somos tus hijos por la fe y la gracia, aquellos que también somos enviados para estar testificando esa palabra y podamos estar testificando esta respuesta en nuestra vida. Queremos tener el corazón de Eliseo, de permanecer, de ir hacia adelante y de tener esa herencia, de ser herramientas utilizadas en tus manos y de ser aquellos que tú utilizas para la evangelización del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.